Bueno, hoy vamos a ver dos temas. Uno que es básicamente referencial para ustedes, no es necesario que tengan el conocimiento pleno, pero para que vayamos viendo cómo podemos separar un suelo. El primer tema que vamos a ver son horizontes. Vamos a hacer una breve reseña sobre estos horizontes, y aquí llamamos perfil del suelo. Y después vamos a ver el tema de textura, que es el tema que realmente es importante para la práctica eh, agronómica de todos los suelos, de la agricultura y de jardinería en particular. Entonces, si ustedes se fijan ahí en las figuras que yo estoy mostrando, están viendo como franjas que son paralelas al suelo, ¿ah? A la superficie del suelo. Cada una de esas franjas que tiene características físicas y químicas y biológicas diferentes es lo que nosotros llamamos horizonte. El conjunto de esos horizontes, cuando hasta llegar al material original que dio origen después de muchos millones de años tal vez al suelo, al que llamamos material original, esas distintas franjas se llaman horizontes. Esos horizontes pueden estar todos o pueden estar algunos, no necesariamente vamos a encontrar el horizonte O, el horizonte E, el horizonte A, el B o el C. No siempre se da. Generalmente sí encontramos ese tipo de perfil, pero no siempre tenemos que encontrar. Básicamente, los horizontes difieren unos de otros en características físicas y químicas. Por ejemplo, en el contenido de arcillas, algo que vamos a ver en textura, o la presencia de concreciones de carbonato de calcio o de óxidos de hierro. Eh, Al tener, por ejemplo, un horizonte inferior, lo que llamamos que se llama el horizonte B, tiene una mayor cantidad de arcillas, esa tiene un comportamiento químico que es más favorable que un suelo que tenga poco contenido de arcilla, por su capacidad de proveer cationes a la solución del suelo. Entonces, eh, describir el perfil consiste en describir los distintos horizontes y todas las propiedades que le son propias a cada uno de ellos. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo mientras voy desarrollando el tema. Hablan en el micrófono y consultan, no hay problema. Voy a tratar de ir despacio. Bueno. Acá tenemos un esquema de lo que podría ser un perfil del suelo. Este esquema que está acá, que sería como una forma prismática, en general se llama pedón. Esto se llama pedón. Entonces, acá están marcados algunos horizontes, no todos, pero ya vamos a describir los demás. El horizonte A es el horizonte que tiene una gran cantidad de contenido de materia orgánica por estar próximo al suelo y que tiene una gran actividad microbiana. Normalmente los suelos tienen ese contenido de materia orgánica porque la materia orgánica, a medida que se va degradando y se va convirtiendo en una sustancia que se llama humus, a medida que se llueve o se riega o se mezcla, se va incorporando al suelo. Después tenemos un horizonte que se llama horizonte B, que es un horizonte que se genera a partir del horizonte A por eluviación, es decir, perdón, por iluviación, es decir, va ganando materiales que vienen del horizonte A. Por eso este horizonte B siempre está con un contenido de arcilla superior al horizonte A. Además, en este horizonte, como la porosidad es menor, se acumulan las concreciones de óxido de hierro y carbonatos de calcio y otros minerales que se van sumando al suelo. El horizonte C es el horizonte que está meteorizado parcialmente, es decir,
La meteorización es lo que da origen al suelo. Desde la roca madre o el material original se van produciendo meteorizaciones físicas y químicas. Las meteorizaciones físicas lo que hacen es provocar la ruptura de la roca, transformándola en trozos más pequeños. Eso, a medida con el tiempo, con las diferencias de temperatura, las lluvias y otros fenómenos, se va rompiendo, se va degradando esa piedra, y eso se llama meteorización física. La meteorización química se da por el accionar de los organismos vivos que colonizan estas rocas. Por ejemplo, los líquenes o bacterias que en todo su proceso evolutivo de desarrollo van generando diferentes tipos de ácidos. Esos ácidos lo que hacen es provocar la disolución de la roca, y esto hace que se produzca una parcialización mayor de la roca, se vuelve cada vez de menor tamaño. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con la presencia de la lluvia ácida u otro elemento. Entonces, el horizonte C proviene del material original, pero que no está totalmente convertido, no está totalmente meteorizado, no tiene incorporado, por ejemplo, materia orgánica en ese sector. El horizonte D o el horizonte R, también se llama, proviene de lo que se llama la roca madre, o es lo que le da origen al suelo. O sea, hace millones de años, ese horizonte estaba a flor del piso, digamos, era la superficie de la Tierra, y estos procesos de meteorización fueron generando los distintos horizontes que están arriba, y que fue quedando el horizonte, el horizonte R o el horizonte D, que es la roca madre. Tenemos dos tipos de grandes horizontes orgánicos y horizontes minerales. Los horizontes orgánicos se representan con la letra mayúscula O, con la letra mayúscula O. Se empieza también, es lo que está contenido en la parte superficial del suelo. Este horizonte no lo vamos a encontrar habitualmente en un jardín o en un campo que sea cultivable con trigo o lo que fuera. Este horizonte se genera en los bosques o en los pinares, en los montes, donde hay acumulación de la materia orgánica de las hojas y de los animales que van cayendo, y que lentamente se van degradando hasta convertirse en humus, y después sí pasan al suelo. Pero prácticamente son suelos que son netamente orgánicos, o sea que todavía no se han incorporado al suelo. Normalmente estos horizontes no tienen un espesor mayor de 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros, no más de eso. También en este horizonte podemos encontrar diferenciación entre unos y otros con letras A, E I. ¿Qué indican estas letras que serían como subíndices? Indican la evolución de la transformación de la materia orgánica. Materiales A, que tienen una mayor transformación, o sea, prácticamente ya está en estado de humus. Con la letra E, O sub E sería una degradación mediana, y la O sub I sería que está mínimamente decompuesta. Es una fracción que nosotros podemos distinguir de qué origen es ese material, si es una hoja, si es una rama, si es un animal. Se puede tiene todas las características que nosotros podemos identificar. Para que se considere un suelo orgánico, y debe tener un valor de carbono orgánico total superior al 18%, es decir, de materia orgánica superior al 30,6%. Ese sería el horizonte O. Entre los horizontes minerales tenemos se representan con las letras A, E, B, C, D o R, y son lo que le fuimos mostrando, que ya tienen volúmenes mucho mayores, y no siempre se encuentran estos horizontes. A veces podemos pasar del A al C o del A al B sin que haya un horizonte E, por ejemplo.
A su vez, todos estos horizontes se pueden subdividir por pequeñas características que los diferencian. Por ejemplo, un solo A sub 1, A sub 2, A sub 3. Después también tiene otra característica de subíndice que indican si son arcillosos, si tienen contenido cálcico, si son aluvionales, etc. No es la materia esta para desarrollarla en forma tan profunda, pero sí sepan que no es que sea, si tenemos 50 centímetros, los 50 centímetros son iguales. Se pueden haber subdivisiones dentro de esos horizontes. Ahí lo están. Esas letras son los símbolos básicos, o sea, los horizontes generales. A, E, B, C y D. Después tenemos los subíndices que nos permiten caracterizar aún mejor el suelo. El horizonte A es un horizonte que está debajo, inmediatamente debajo del horizonte de O, y lo que se caracteriza es por presentar una gran acumulación de materia orgánica que está ya íntimamente unida a la fracción mineral, básicamente a lo que vamos a llamar dentro de un ratito agregados, es decir, está uniendo a limo, arcillas y arenas. Eso se llama horizonte A, que tiene una característica que con el tiempo va perdiendo arcillas y componentes, por eso tiene una característica diferencial. Son suelos más livianos, o sea, horizontes más livianos que los horizontes más profundos. El horizonte I no es un horizonte que va a estar siempre en el suelo, no es el horizonte característico. Se caracteriza porque es parte del horizonte A que pierde en forma rápida distintos minerales y distintas arcillas, y es entonces lo que se llama la eluviación del horizonte. Por eso se llama con la letra E, la letra de eluviación, porque va perdiendo. Normalmente esta capa siempre es más clara que el horizonte A y es más liviana. Después tenemos el horizonte B, que son horizontes de acumulación, es decir, todos los horizontes, a medida que la lluvia se va incorporando al suelo, va arrastrando partículas por medio de los poros, partículas y minerales hacia los lugares más profundos, que se acumulan en este horizonte que llamamos B. Entonces, siempre vamos a encontrar que este horizonte se caracteriza por tener un contenido de arcilla superior al horizonte A, por ejemplo. Normalmente tienen colores más claros, o tienen la presencia de concreciones de carbonato de calcio, o de dióxido de manganeso, u óxido férrico, es decir, sustancias que se acumulan en ese horizonte y por las cuestiones de óxido reducción quedan fijados dentro de ese perfil. Después tenemos, como le dije, el horizonte C, que es similar al material original, pero que está muy poco afectado por los fenómenos de meteorización, ¿no? O de los procesos de pedogénesis. Y después tenemos el manto rocoso o subyacente o el material original, que lo ponemos como un horizonte, pero en realidad no es un horizonte, porque ya es el origen del suelo. No sé si hay alguna pregunta, porque si no paso al otro tema. En el chat no hay ninguna pregunta. Bueno. Y sí, no hay problema. Me parece que le contestaste a la alumna que había preguntado con... Sí, creo que si tiene alguna duda que me lo pregunte, levante. Marina dice que bárbaro. Dice Marina que sí, que le quedó claro. Ah, bueno, listo. Recuerden entonces, principalmente, no siempre vamos a encontrar todos los horizontes en un perfil,
Y recuerden que normalmente en los distintos horizontes vamos a encontrar distintas características, pero que difieren muy poco de la característica general de ese horizonte. Entonces se los clasifica según cómo se haya formado. Si tiene arcilla, si tiene carbonatos, si tienes óxidos, bueno, etcétera. Hay una cantidad de... toda esta clasificación está en el Soil Taxonomy. Es un libro americano donde da las características que tienen que cumplir los diferentes suelos y cómo es la nomenclatura para cada uno de ellos. Luis, acá tenés dos preguntas. Sí. En el horizonte B, ¿qué elementos tiene aparte de carbonato de calcio? No, tiene todos los elementos solos. Tenés las arcillas, las arenas, los limos, hay materia orgánica, pero ya en mucha menor cantidad. Sí. No es que sea un horizonte de carbonato de calcio, aparece en concreción el carbonato de calcio. Es como si nosotros, si vemos el perfil del suelo, en ese horizonte B podemos encontrar piedritas chiquititas blancas. Esas piedritas chiquititas blancas, que son carbonato de calcio, se llaman concreciones. No es que sea todo el horizonte de carbonato de calcio. Podemos encontrar ese tipo de minerales, pero no es todo el perfil así, no es todo el horizonte así. Sí, acá Raúl dice que qué espesor tienen los horizontes. No, los horizontes no tienen espesor, tienen características que lo diferencian. Podemos tener horizontes de 20 centímetros hasta de 2 metros. Podemos tener un solo horizonte, o sea, no hay no se visualizan por el espesor, sino por las características. Fíjense en estas fotos, si bien la primera foto es más o menos parecida en cuanto a los espesores, en la segunda no. Fíjense, acá tenemos un horizonte O acá arriba, que es una especie de cajonal. Después tenemos un horizonte A. Acá tenemos un horizonte que ya no sé si acá está el B. Porque ya tenemos prácticamente el material original que se encuentra acá. Este es el material original. A veces el B no lo encontramos. No sé, bueno, a veces el B no lo encontramos. Acá sí tendríamos un A, el B. Acá, por ejemplo, el horizonte O no existe. No existe. El horizonte E, si tienen buena vista, ustedes podrían llegar a ver entre esta capa y esta una película un poquito más anaranjada, de otro colorcito. Bueno, ese sería el horizonte E. ¿Se entiende? No hay espesor, no es que yo tengo que decir 20 centímetros un espesor, un horizonte es al 40 todos tienen el mismo espesor, no, por supuesto. No. Y acá, las napas de agua, ¿en qué horizonte se encuentran? Y las napas de agua normalmente van a estar subyacentes al horizonte C o entre el B y el C, porque son los lugares donde la meteorización, la porosidad acá en el suelo es muy baja, entonces el agua no alcanza a infiltrar en el perfil del suelo. Y el último, características físico-químicas, claro, sí, las características físico-químicas es la que te da, acá dice, es decir, que las características físico-químicas indicarían de qué horizonte se trata, sí, es color, características físico-químicas. Sí, No sí, sé. básicamente, sí. Lo que tenemos que en características físicas y químicas es que difieren de un horizonte a otro. Si nosotros tenemos un horizonte B cálcico, bueno, tendremos que identificarlo como BCa, que es de calcio. Claro. Pero no es que tengamos toda una masa de carbonato de calcio, simplemente que aparece una concentración de calcio que es superior a la que está arriba. Y como está en ausencia de agua, se produce, no hay una hidrólisis de los carbonatos, se queda como una concreción o como una piedrita que si fuera de calcio.
Vuelvo a decirles, estas concreciones son de tamaño minúsculo. Por ejemplo, hay concreciones de dióxido de manganeso que apenas son un punto. O sea, el ojo que está habituado a reconocerlo lo va a ver, pero uno normalmente si pasa la pala no lo ve, ¿no? Acá hay una alumna que dice que tenía entendido que los colores de la Tierra los daban los años de antigüedad de cada capa y que esta forma de verlo cambia lo que ella pensaba. No. Hay suelos, a ver, hay suelos que se llaman más evolucionados y menos evolucionados. Los suelos más evolucionados es donde nosotros vamos a encontrar los tres horizontes básicos, A, B y C, más allá de las subdivisiones que nosotros podamos encontrar. El color, por ejemplo, de la Tierra de Misiones, que es una Tierra que es absolutamente colorada, bueno, eso se debe a que las arcillas se han infiltrado, ha quedado un manto de óxido de hierro, que es lo que caracteriza a esa Tierra colorada, pero no pasa por la antigüedad, pasa por el origen de la materia primaria, de la materia original, de la roca original. No siempre es así. La diferencia de colores a veces que aparecen, a veces son pardos o colores oscuros o tirando a negro, eso se debe básicamente a la presencia de materia orgánica que está incorporada al suelo. Cuanto más negra es el suelo, que contiene más contenido de más materia orgánica tiene, básicamente por el humus. El humus es una sustancia que tiene, aparte, ya lo van a ver cuando veamos la materia orgánica, ácido fúlvico, suminas y otro tipo de humus, que esos sí tienen diferentes colores, negro, pardo y amarillento, depende si son solubles en ácido o son solubles en álcalis. Y la predominancia de uno u otro de esos componentes del humo le está dando una característica al suelo, pero no necesariamente es la antigüedad del suelo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Luis, Bueno, dicen que te entendieron muy bien, así que si querés, podés seguir con textura. Después vamos a hacer un cortecito, seguramente de 5 minutos para que tomen agua y yo sigo con estructura, bueno, dale. como Bueno, para organizarnos un poco. dale. Entonces, vamos a empezar a ver ahora lo que son las propiedades físicas de los suelos. Estas propiedades, que también están relacionadas con la capacidad de fertilidad de un suelo, eh, nos permiten manejar distintas variables dentro del trabajo en el campo, en la tierra. Por ejemplo, la de la fertilización, el drenaje, la conservación del suelo y del agua. De acuerdo al tipo de suelo, tendrá mayor o menor retención de agua, por ejemplo. O si hacemos un riego, algún suelo podrá drenar el agua de forma mucho más rápida que otro. Y en algún suelo se podrá acumular agua por encharcamiento cuando llueve demasiado o tarda en infiltrar. Entonces, lo primero que vamos a ver es la textura. La textura. Entonces, recordemos lo siguiente, esto que yo le estoy mostrando a imagen que acá, creo que Carolina lo mostró la semana pasada, algo parecido a esto, son un aglutinamiento de distintas fracciones del suelo, arena, limo, arcilla, aire, materia orgánica, todo eso que se está unido, que nosotros podemos identificar como un terroncito, se llama agregado. Esto es un agregado. Recordemos que el suelo está compuesto por 50% aproximadamente de material sólido y un 50% de material poroso. Ese material poroso, el 25% está ocupado por aire y la otra mitad por solución, en este caso solución del suelo. Dentro de los sólidos tenemos los minerales y tenemos la materia orgánica. Entonces, vamos a llamar textura del suelo a la composición porcentual de las partículas de la fase mineral del suelo, no la parte orgánica, solamente la parte mineral del suelo.
Y eso lo vamos a clasificar por tamaño, ¿no? Por tamaño. Entonces, vamos a considerar la textura del suelo a todas aquellas partículas que tengan un diámetro que sea menor a 2 milímetros. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, las partículas menores a 2 milímetros. Entonces, la textura a nosotros nos va a permitir clasificar el suelo, ya lo vamos a ver en un ratito, en distintos tipos de categorías, de acuerdo a cómo está compuesta la fracción granulométrica de ese suelo. Esa textura va a depender del material original y de los procesos evolutivos, o sea, los procesos de meteorización que yo le estaba hablando hace un rato, y que son los factores que hacen a la formación del suelo. Según la característica del suelo, va a permitir un buen desarrollo radicular, una buena nutrición o sea, provisión de nutrientes para las plantas a través del suelo, de la solución del suelo. Va a permitir una mayor o una menor dificultad en el laboreo de los mismos. Todas esas características las podemos ver en cuanto a la textura del suelo. Entonces, vamos a considerar arenas y limos, que son, ya vamos a ver cuáles son los tamaños de cada uno de ellos, que son fragmentos de roca, minerales, cuarzo, sílice, básicamente, concreciones calcáreas, que tiene ese tamaño, que ya se lo voy a decir un ratito. Y después tenemos las arcillas, que son minerales secundarias, son silicatos, por ejemplo, la monmorichonita, el calinita, que son los que realmente tienen la actividad química dentro del suelo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de arena, ¿qué es lo que tienen? O sea, los tamaños superiores a 50 micrones se consideran arenas, hasta los 2 milímetros. Las arenas que tienen básicamente mucho cuarzo, pocos silicatos primarios y tienen otros minerales secundarios, pero muy, muy escasos. Entonces, estas arenas tienen poca actividad química y nosotros sería difícil, bastante difícil hacer un desarrollo solamente en arena. Ya a medida que disminuimos el tamaño de las partículas, pasamos al limo, y esta también aparece una presencia importante de cuarzo, o sea, dióxido de sílice, y aparecen ya otros minerales secundarios. A medida que nosotros vamos disminuyendo el tamaño, fíjense que la presencia del cuarzo disminuye y aparecen los silicatos secundarios y otros minerales secundarios. O sea, cuando tenemos arcilla, que son partículas menores a las 2 micrones, en este caso prácticamente tenemos muy poca sílice, tenemos muchos silicatos secundarios y tenemos otros minerales secundarios, que en el caso son los no silicatos como los óxidos de hierro, de manganeso y otros. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo que nosotros tengamos, que ya vamos a ver que se llaman arenoso, franco, arcilloso, franco-arcilloso, franco-limoso, veremos cómo esos tipos de suelo pueden retener o mantener el agua en el perfil, por ejemplo. Entonces, fíjense que el agua en el suelo, cuando tenemos un suelo que es arcilloso, o sea, tiene mucho contenido de arcilla, tiene lo que vamos a llamar después muchos microporos, en ese caso, el agua disponible es muy superior a un suelo que sea arenoso, donde prácticamente el agua va a infiltrar en forma muy rápida y vamos a tener poca cantidad de agua disponible en el suelo. Todo el agua que está por debajo de esta línea, de la segunda línea, es agua que no está disponible, o sea, es retenida por los poros, por una tensión superficial, es retenida por los poros y no lo puede entregar, el suelo no lo puede entregar a las plantas, o la planta no puede succionarlo del suelo, sería una cuestión, depende de qué lado vayamos. Fíjense entonces que una textura franco-limosa
y entre arcillosa, pueden contener bastante bien el agua disponible. A partir de un suelo franco, podríamos decir que tenemos un suelo que puede retener el agua en forma importante para suministrarle a las plantas. Acá tenemos unos esquemitas. En un suelo arenoso, fíjese que el agua se infiltra y puede moverse bastante en forma rápida, lo mismo que el aire. Mientras que en un suelo que sea arcilloso, que es un suelo mucho más pesado, un suelo con mucho menos poros, ya la circulación del agua y el aire es de menor cantidad. Estamos hablando acá de los suelos arenosos. Fíjense la estructura que tiene un suelo arenoso. El tamaño de partículas permite poros suficientemente grandes como para que el agua escurra. Mientras que en un suelo arcilloso, los poros son tan chicos, tan pequeños, que el agua le cuesta circular a través de esos poros. Por eso, en los suelos que son más arcillosos, ocurren estos fenómenos, que es la escorrentía de una lluvia importante, por ejemplo, el agua no alcanza, el suelo no alcanza a absorber el agua y se producen estas corrientes que producen deterioro en el suelo. O produce esto que sería con pendiente, y en el caso de un suelo que sea relativamente plano, produce estos fenómenos de encharcamiento. No sé qué hice. Bueno, facilidad de laboreo, evidentemente, es lo que nosotros nos va a permitir estudiar la textura. Si es fácil laborearlo, si no es fácil, si la planta puede o no puede profundizar sus raíces a los distintos horizontes, o la capacidad que tengan de almacenar los nutrientes. Hablamos de calcio, de manganeso, de hierro, de potasio, de magnesios, que son todos los elementos que las plantas necesitan para desarrollarse en forma con buena salud. El riesgo de erosión hídrica el riesgo de erosión hídrica o erosión eólica también va a ser fundamental. En suelos que sean limosos o arenosos se pueden producir estos fenómenos de erosión eólica. El viento arrastra las partículas. Acá en mi caso parecido, fíjense que acá hay al lado de la... me sale tranquera, pero no es tranquera, digamos, del tendido está la arena acumulada por desplazamiento del viento. Alambrado. Alambrado, ¿viste? Cuando uno llega viejo se le pasan estas cosas. Bueno. O la erosión hídrica, que corresponde en este caso, que encuentra un suelo relativamente débil, entonces el agua provoca esta erosión, estas cárcavas, y se lleva material y lo deposita en lugares más bajos. También la presencia, por ejemplo, de limo produce costras que son de tipo superficiales, o suelos que no permiten la filtración del agua. Y en consecuencia tampoco no dejan circular el aire, y bueno, son suelos que normalmente tienen problemas para el desarrollo de las plantas. Vamos a ver ahora la relación de tamaño que hay entre la arena y la arcilla. Si nosotros comparamos, la arena sería a nivel macroscópico, sería como si fuera un barril, el limo como si fuera un plato y la arcilla como si fuera una moneda. O sea, la relación entre el tamaño de arena y la arcilla es que la arena es 500 veces más grande que la arcilla. Hay distintas clasificaciones para el tamaño de partículas. Hay uno que es de Luzda, hay otro que es una Comisión Internacional sobre el Suelo, y hay las cartas del suelo del INTA. Estas cartas del suelo del INTA se parecen mucho, casi todo, a las que establece el USDA. Entonces, ¿cómo clasifica? En arenas, limos y arcilla. Limo tenemos limo fino y limo grueso.
Después tenemos arena muy fina, fina, media, gruesa y arena muy gruesa. Fíjense, arcilla es todo lo que tiene un diámetro o un tamaño inferior a 2 milímetros, a 2 micrones. A 2 micrones. Mientras que los limos son las partículas comprendidas entre 2 micrones y 50 micrones. Y las arenas están comprendidas entre 50 micrones y 2 milímetros. 2000 micrones o 2 milímetros. Para los cálculos, para la textura no se hace esta clasificación tan puntillosa de los tamaños de partículas. Simplemente vamos a clasificar a las partículas en arcillas, todas aquellas que tengan menor a 2 micrones, limos a los que tengan un tamaño entre 2 y 50 micrones, y los tamaños superiores ya hasta 2 milímetros o 2000 micrones, estos vamos a llamar arenas. Ahí tienen en forma gráfica lo que les acabo de mostrar en números. Las partículas mayores de 2 milímetros ya no se consideran arenas. Entonces, vamos a llamar arena a las comprendidas entre 2 milímetros y grava, entre 2 milímetros y 2 centímetros. Esos serían gravas. Piedras, cuando el tamaño de esa concreción tiene un tamaño entre 2 y 20 centímetros. Y roca, cuando el diámetro o tamaño sea mayor a 20 centímetros. Recuerden, la textura solo nos vamos a ocupar de arcilla, limo y arena. Según las combinaciones que tengamos de esto, vamos a tener distintos tipos de suelo. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ubicar a cada uno de ellos. Hay una textura que se llama textura franca, que es la que da mejores condiciones a los suelos para ser laboreados, para que tenga mejores condiciones de infiltración, o sea, para que no sea ni muy rápida ni muy lenta la infiltración de agua, para que tenga una buena circulación del aire, que sea fácil de laborear, y a eso llamamos textura franca. No quiere decir que lo otro no lo podamos usar, sino que esta es la que está ofreciendo las mejores características para un suelo. Entonces, nosotros vamos a decir que una textura es arcillosa cuando tenga un contenido de arcilla superior al 20%, independientemente de cómo se relacionan las otras fracciones del suelo. Arenosa cuando requiere un mínimo de 44% arena, y limosa cuando tenga un 40% o más de limo dentro del suelo, independientemente de la relación con las otras fracciones. Ya vamos a ver cómo lo pueden determinar en forma práctica y en forma de laboratorio, pero en laboratorio voy a ser muy rápido en eso, para no llevarle tanto tiempo. Entonces, como concepto general, podemos decir que la textura puede ser gruesa, media o fina. Textura gruesa puede ser arenosa o arenosa franca. Textura media, a su vez, la podemos clasificar en moderadamente gruesa, moderadamente media y moderadamente fina. Acá tenemos la franco-arenosa. Fíjense que acá arriba dice arenosa franca y abajo tenemos franco-arenosa. No es lo mismo. La arenosa franca es porque tiene una presencia importante de arena, mientras que franco-arenosa se acerca más a las características propias de un suelo franco. Después tenemos franco-arcilloso, franco-limoso, limoso, y todo ustedes lo van a tener después en la presentación cuando la vayan a estudiar. Entonces, nosotros para clasificar los suelos tenemos este triángulo que se llama triángulo textural, que nos permite a nosotros conocer
los distintos tipos de suelo de acuerdo a la composición que tengamos. De arena, fíjense en la parte inferior del triángulo, porcentaje de arcilla en el lateral izquierdo del triángulo y el porcentaje de limo que tengamos, que está a la derecha del triángulo. Nosotros para ubicarnos tenemos que hacer el análisis para poder saber qué tipo de suelo tenemos. Por ejemplo, y ahí vamos a suponer que tengamos un 30% de arcilla, 40% de limo y 30% de arena. Entonces, para entrar por el lado de la arcilla, fíjense que si nosotros vemos las flechitas que tenemos acá, que cada uno indica los porcentajes como van en aumento, serían el movimiento de las agujas del reloj. Entonces, yo para entrar con arcilla, me fijo cómo es el elemento que está antes, o sea, qué dirección toma el elemento que está antes, que en este caso la arena. Entonces, si yo tengo arcilla al 30%, voy a estar entrando en este punto. En este punto. ¿Estamos? Voy a estar ahí, voy a estar en este punto. Cuando entro con el limo, voy a entrar en la dirección que me indica el lado izquierdo del triángulo. Entonces dijimos 40%. Entro ahí. Ya con esos 2 puntos yo ya tengo indicado acá hay un suelo que se llama franco arcilloso. De todos modos, quiero poner las arenas, tengo que entrar con la dirección del limo, que me dijo que era el 30%, o sea que tiene que entrar por acá. Y ahí, con ese triángulo textural, nosotros podemos determinar qué tipo de suelo tenemos en nuestro campo, o en nuestro jardín, o en lo que queramos, estamos viendo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Luis, creo que hay acá una pregunta que la podés responder en el momento. Hay 2 Sí. anteriores, pero después las respondemos. Que dice Natalia que cuál clase de tierra es recomendable en jardinería, si arenosa, limosa o arcillosa. Bueno, si me esperan un ratito, se lo voy a decir. Dale. Está previsto en la presentación. ¿Y hay otra pregunta? Decime así ya lo... No, uno de los alumnos preguntaba sobre qué sería el pie de arado. Es cuando vos diste lo de erosión, creo. Y otro, por qué el viento es dañino, ¿no? Bueno, no sé si vos querés explicarlo ahora o querés que lo dejemos para después, como vos quieras. A ver, ¿el viento es dañino? Claro, ¿no? ¿Cuánto se lleva tonelada de suelo, se lo está llevando a otro lado? O sea, nos está quitando capa arable, por ejemplo, en el caso de que tengamos un campo de producción de granos. Nos está sacando material liviano, como los limos y las arenas finas, digamos, que eso hace que la característica del suelo vaya cambiando, eso va perdiendo la textura y la estructura del suelo va perdiendo con el viento. Entonces va cambiando. Pero básicamente es que vamos perdiendo suelo. O sea, sí, cuando digo estructura también algo se va a responder un poquito eso. Bueno. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Lo del pie de arado. Creo que vos cuando pusiste el gráfico del campo arado ahí, dijiste algo de pie de arado o no recuerdo. No, lo que dije es que de acuerdo a la textura que tenga el suelo, si es más liviano o más pesado. Si es un suelo arenoso, fácilmente el arado va a pasar. Si es un suelo que es muy pesado, muy arcilloso, lógicamente le va a dificultar el paso del arado, pero no me acuerdo dicho nada del pie de arado, ¿no? Claro, por ahí capaz que alguno se refería a esa capa que hay a unos 20, 30 centímetros de profundidad que se hace por el laboreo continuo. Se suele hacer una capa, pero más que nada en suelos agrícolas. Claro, no vendría el caso y eso, bueno, provoca que disminuye la infiltración, el enraizamiento, el anclaje de las plantas, etc. Sí,
O sea, el arado o el paleado, en el caso de la jardinería, de remover la tierra, lo que provoca es la aireación del suelo, en consecuencia la oxidación de la materia orgánica y una mayor actividad de los microorganismos, básicamente. Sí. Acá hay otra pregunta que dice que para las plantas el suelo rico en nutrientes es mejor el arenoso. Pregunta Marcela. Eso seguro que lo vas a contestar más adelante. A ver, hay suelos que requieren que sean arenosos, otros que sean tipo franco. Hay Claro. suelos que requieren, que si vas a tener azaleas, por ejemplo, querés que el suelo sean ácidos, o por eso le agregan, y hay otros que necesitan suelos neutros. Sí, después con el acá dice rico en nutrientes. En realidad, bueno, tiene que ver con la estructuración, la materia orgánica, y sí, por supuesto que si es un arenoso muy arenoso, no va a ser muy rico en nutrientes. Los nutrientes no los vamos a tener ahí. Fíjense que en la costa de los arroyos, que son Claro. arenosos, que tienen muy poco contenido de materia. arcillas, Ujú. entonces ahí el desarrollo de las plantas es muy, muy frágil, o son especies que se pueden desarrollar solamente en ese tipo de suelo. Exactamente. Y acá Alexander dice que si hay una forma sin equipo especial para saber más o menos qué porcentaje de los 3 componentes tenemos en un suelo. Bueno, esperen un ratito. Eso sí, me parecía. Bueno, seguí, Luis, tranquilo. Sigo. Entonces, el suelo franco es el que tiene un contenido de arcilla entre un 10, un 8 y un 28%. Fíjense cómo está marcado ahí en línea roja. De limo tiene que tener entre un 28 y un 50% de limo. Y de arena debe tener entre 22 y 52% de arena. Cuando nos encontramos dentro de estos valores, estaríamos hablando de un suelo que es un suelo tipo franco. Entonces, ¿qué características tienen cada una de estas fracciones? La arena gruesa, ahora sí lo vamos a dividir, ya no por la clasificación, sino por cómo se desempeñan las distintas fracciones. En la arena gruesa tiene una macroporosidad alta, es decir, poros, como yo les mostré, altos, que son grandes. Una conductividad hidráulica alta, quiere decir que la velocidad de infiltración del agua en el suelo es muy rápida. Es de fácil laborear. Hay algunos que son de Santa Fe, Buenos Aires, por ahí. Si tienen que paliar una cosa allá, acá se quiebran la mano, por ejemplo, con las arcillas que tenemos, los suelos muy pesados. Tiene poco almacenamiento de nutrientes, es decir, no tiene característica la partícula para poder contener los diferentes cationes que son necesarios para las plantas. Tiene baja compactación, o sea, una arena es muy difícil de compactar. Eso es lo que más interesa. Y tiene baja capacidad de retención de agua disponible. Entonces, la arena fina mejoran un poquito estas calidades. Tienen minerales que son pocos meteorizables y tienen riesgo de erosión eólica. O sea, las arenas gruesas no tanto como las arenas finas. Las arenas finas son las que el viento puede llevar. Los limos tienen riesgo de encostramiento superficial. No sé si se acuerdan una foto que les mostré antes, que era un suelo prácticamente blanquecino. O es por sal o es por limo. Por una de esas dos razones se forman esas costras. Tiene baja velocidad de infiltración. Lógicamente, al ser tamaños más chicos, los poros, los macroporos se reducen y entonces la velocidad de infiltración disminuye. Tiene una alta erosionabilidad, no se cohesionan las partículas. Las partículas de arcilla vamos a ver que se cohesionan, se unen para poder tener un tamaño mayor. Entonces no son erosionables. En cambio, el limo sí, porque no se unen limos con limos, salvo que tengamos la materia orgánica que lo una o un catión cementante como el calcio.
tiene inestabilidad estructural, no tienen las cargas positivas y negativas que necesita la partícula para poder contener los distintos aniones y cationes, y tiene una capacidad media de retención de agua. Las arcillas tienen una microporosidad alta, o sea, tienen mucho microporo, pueden almacenar mucha cantidad de agua, pero muchas veces esa agua están en microporos tan chiquitos que las plantas no pueden sacarlo del suelo. Son difíciles de trabajar, tienen una alta actividad química, ahí se concentran todos los minerales que las plantas necesitan. Pueden ser altamente compactables, ¿eh? Tiene una SIC, que eso se llama capacidad de intercambio catiónico, que es muy alta, y si tenemos un suelo que es netamente arcilloso, las raíces no van a poder penetrarlo porque no van a tener la energía suficiente para poder introducirse dentro de un perfil que sea arcilloso. Entonces, veamos las características principales y vemos cómo crecen las características de arcilla a arena. ¿En qué mejora? En la facilidad de laboreo, en el drenaje y en la buena aireación. De arena a limo, perdón, de arena a arcilla, vemos en qué mejora. En la superficie específica, o sea, cuanto más chiquita la partícula, más superficie, o sea, más metros cuadrados tiene por gramo de suelo, a eso llamamos superficie específica, o sea, metros cuadrados por unidad de masa. Tiene mayor poder absorbente, tiene retenciones de iones y de agua, y tiene mucha plasticidad, cohesión y pegajosidad. Esas son las características que aumentan cuando pasamos de arena a arcilla. Los suelos arenosos contienen más de un 70% de arena, son suelos ligeros, aireados, fáciles de laborear, con buen drenaje de agua, pero tienen poco agua o nutriente. Un poco esto es resumen de lo que estuvimos hablando recién. Los suelos limosos contienen más de un 60% limo, su fertilidad no es buena y no tiene buenas relaciones de aire a agua. Los suelos arcillosos contienen más de un 45% de arcilla, suelen ser suelos muy pesados, se pueden encharcar, como yo dije anteriormente, y le falta aireación, o sea, se compacta, hoy decíamos que se compactaba el suelo, y al compactarse no hay aireación, por lo tanto la aireación impide el desarrollo de las bacterias y la oxigenación de las raíces del suelo. Lo importante es que estos suelos tienen alta capacidad de retención de agua y de nutrientes. Los suelos francos contienen porcentajes equilibrados de arena, limo y arcilla, son suelos ligeros, aireados, permeables, y al mismo tiempo tienen buena retención de agua y nutrientes. Son los mejores suelos para jardinería. O sea, un franco arcilloso, un franco arenoso, un franco limoso. Si es franco, mejor. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? No sé si quieren ver el triángulo, se los muestro de nuevo. Fíjense ahí, tenemos suelos que son franco arcilloso, franco arcillo limoso. O sea, lo que esté comprendido en este sector, donde dice franco, serían los suelos que serían aptos para jardinería. Cuanto más nos acerquemos al suelo franco, lo que está ahí marcado en amarillo, mejor va a ser la calidad del suelo para jardinería. Bueno, ¿cómo va a ser la determinación de textura del suelo? Yo les voy a dar unas indicaciones para que lo puedan hacer en forma a campo, que llamamos. Por ahí en no todas cercanías tenemos laboratorios que tengan la posibilidad de hacer análisis de textura. Y por ahí para un campo se justifica hacer un análisis de textura, porque la textura es una de las características del suelo que menos cambia con el tiempo. Es una de las características más estables en el suelo. Entonces, vamos a hacer al campo lo que sería la textura al tacto. Y en el laboratorio podemos tener ese recuento microscópico, nadie lo hace,
tamizado, que solamente se usa para las partículas mayores de 50 micrones, que son las arenas. Y después por sedimentación, y tenemos dos métodos, la pipeta Robinson y los hidrómetros de Buyuk. Entonces, textura al tacto, que es lo que por ahí a ustedes les puede resultar más conveniente si tienen que hacer labores en algún jardín. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una cantidad de tierra, más o menos unos 20, 25 gramos de tierra. Lo primero que podemos hacer es hacer un movimiento del suelo entre los dedos. Si ese movimiento entre los dedos nos resulta un suelo que es áspero, nos está indicando la presencia de arena. Si está ese frotamiento es algo suave, como que si estuviéramos tocando un talco, en ese caso tendríamos una alta contenido de arcilla. Después a ese suelo lo vamos a, esa porción que tenemos molido, lo vamos a humectar, lo vamos a mojar, vamos a jugar como cuando éramos chiquitos y jugábamos con barro. Entonces, y vamos a ver cuán fácilmente se hacen cilindritos o bolitas. Eso nos va a indicar qué tipo de suelo lo vamos a tener. Lo otro que vamos a ver es la adhesividad, o sea, lo vamos a comprimir entre los dedos. Si la bolita que armamos se rompe fácilmente es porque es un suelo arenoso. Si por el contrario se aplasta y queda cohesionado, en ese caso vamos a tener un suelo que va a tener un alto contenido de arcilla. Podemos trabajar sobre un papel, hacer unos cilindritos y vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero que nos fijemos en estos puntos. Si nosotros hacemos el cilindrito y se forma, entonces tenemos un suelo que es franco, un suelo que es bueno. Si armamos y se derrumba, hacemos una bolita y se derrumba, es un suelo que es arenoso. Después a ese cilindrito que nosotros podemos hacer, lo podemos torcer hasta formar un anillo. Ese cilindrito tiene que tener, como dice, unos 15 centímetros de largo. Entonces vamos a tener que hacer un arcillo. Si ese anillo se fracciona, se resquebraja, vamos a tener que es un suelo ligeramente arcilloso. Mientras que si podemos formar el anillo en forma completa sin que se generen fracturas, tenemos un suelo que es básicamente arcilloso. Aquí tenemos ejemplos, fíjense, el arcilloso en este caso, fíjense que prácticamente, salvo este pedacito acá que no sé de qué es, pero se formó el anillo con forma completa. El franco arcilloso pudimos hacer el cilindro, pero cuando quisimos hacer el anillo se nos fue partiendo. Ahí hay una gran presencia de arena, puede haber. Y si es un suelo arenoso, no vamos a poder ni siquiera hacer el cilindro. Se nos va a romper, no va a tener la cohesión que tiene este cilindro. Esto para que los lean con tranquilidad después. Acá tienen distintas características que tienen que observar ustedes cuando hacen este tipo de ensayo en cuanto a la aspereza, a la adhesividad y plasticidad, a la formación de esfera y cordón, y eso le da una textura. En arcilloso, limoso, franco limoso, franco arcilloso, franco arenoso y arenoso. No quiero detenerme con esto, ustedes léanlo con tranquilidad. Lógicamente, todo este tipo de trabajo en forma manual requiere experiencia en el trabajo, no que un día nos sentamos en el jardín, hacemos una bolita y ya sabemos lo que tenemos. Requiere experiencia. Pero bueno, hay que empezar por este punto. Después, el tamizado, ya les dije que se ponen distintos tamices, de distinta apertura de malla y se hace un fraccionado, pero solamente de las partículas que sean superiores a 50 micrones, o sea que solamente es para arena, no nos sirve para determinar textura.
Después tenemos los métodos que sí son lo que realmente nos permiten a nosotros determinar la textura en forma real, que son los métodos de sedimentación. Tenemos dos métodos, el de la pipeta Robinson y el de los hidrómetros de Buyucos. Esto lo voy a pasar rápido porque son extensos los procedimientos y seguramente ustedes no van a tener un laboratorio para hacer los análisis, propio para hacer los análisis, así que bueno, ¿en qué se basa esto? Se basa en la ley de Stock. La ley de Stock dice que las partículas caen en un fluido a una velocidad que depende básicamente del tamaño de la partícula. Lógicamente, partículas más grandes van a sedimentar primero que partículas que son más pequeñas. En grandes rasgos le digo lo que establece la ley de Stock, porque va a depender de la temperatura, del volumen de la probeta donde hagamos el ensayo, requiere ciertos requisitos que no vale la pena por ahora mostrarse a usted. Fíjense, nosotros tenemos acá, en este esquema, tenemos fracciones de suelo de arcilla, limo y arena. O sea, las fracciones ya están absolutamente separadas. A un mismo tiempo, agitamos, homogeneizamos esta suspensión y ¿qué es lo que pasa? A los 45 segundos, toda la arena ya está sedimentada. Nos queda en suspensión las arcillas y los limos. A las 8 horas, ya ahora es el limo el que se sedimentó totalmente y las arcillas aún quedan en suspensión. Recién a las 24 horas podemos decir que las arcillas se han sedimentado, pero no en forma total. En esto se basan los métodos para determinar la textura según, de acuerdo a la ley de Stock. Ley de requisitos, dispersión, tenemos que hacer la dispersión completa de la partícula del suelo, la temperatura debe permanecer constante, la suspensión debe ser suficientemente diluida, la partícula tiene que distribuirse homogéneamente en toda la suspensión. Acá hay un dato importante, dice la dispersión completa de las partículas. Si ustedes se acuerdan, en la primera imagen que yo les mostré, estaban los agregados. ¿Los agregados qué eran? Eran partículas de arena, limo, arcilla, materia orgánica, carbonatos de calcio que podían meter metido, y el espacio poroso. Lo que tenemos que hacer nosotros para esos agregados, si no se nos van a confundir, agregados con partículas. Lo que tenemos que hacer es dispersar esas partículas. Para dispersar las partículas hay un elemento que es altamente dispersante, que es el sodio. Entonces nosotros vamos a hacer una suspensión con hexametafosfato de sodio, o calcón que se llama, que tiene un alto contenido de sodio y nos permite a nosotros esas partículas separarlas totalmente. Se diferencian cada uno en el procedimiento del análisis. ¿Cuál es el problema tiene la ley de Stock? Que tiene tamaño y forma de partículas que no son esféricas, en distintas formas, y la densidad de la partícula puede ser variable. ¿Qué supone la ley de Stock? Que las partículas son esféricas, que la caída de las partículas es a una profundidad infinita. En realidad, se utilizan probetas de 1000 mililitros que tienen una altura 40-50 centímetros de profundidad, pero respecto del tamaño de la partícula es mucho mayor. O sea, las partículas tienen que tener caída libre y las partículas tienen que estar alejadas de las paredes recipientes para que no haya interferencia. Acá tenemos. Entonces, nosotros para separar estas partículas tenemos que separar los materiales cementantes. El material cementante principal es la materia orgánica, lo que está acá. Entonces, para eliminar la materia orgánica, nosotros vamos a utilizar agua oxigenada. Esa agua oxigenada, concentrada, muy concentrada, oxida la materia orgánica, la elimina y nos libera de esa cementación. Cuando tenemos carbonatos de calcio, tenemos que utilizar ácido clorhídrico. El dispersante, como yo le dije hoy, es el calgón, que es un hexametafosfato de sodio.
Bueno, acá está toda la técnica, si a alguno le interesa, la pueden estudiar y ver. Entonces, una vez que nosotros hemos separado, eliminado, lo que hacemos acá es lo siguiente. Esta es una estufa de calefacción. Acá lo que ponemos es la muestra de suelo con agua oxigenada y ácido clorhídrico si lo requirió. Entonces, calefaccionando esto, algo que dura varios días, eliminamos la materia orgánica. Entonces nos van a quedar solamente la fracción mineral del suelo. Después eso se pasa a frascos que contienen la solución de hexametafosfato de sodio y se los agita durante 1 hora y media a fin de que ayudar a que las partículas se separen. Una vez que transcurrió ese tiempo, lo vamos a agitar en un agitador tipo Vortex. Este es el agitador y esto es un sistema que permite que no se forme un vórtice importante para no perder partículas. Y una vez que tenemos eso, acá está el equipo que hace la agitación, esto que está acá, este es el motor, acá está el eje y este vaso donde nosotros vamos a colocar la suspensión de suelo. Entonces, para determinar las arenas, ¿qué hacemos? Le vamos a pasar por un tamiz de 50 micrones. En ese tamiz van a quedar retenidas todas las arenas y va a pasar a esta probeta de 1000 mililitros, va a pasar la suspensión ahora de arcillas y limos. Una vez que nosotros hemos recuperado las arenas, las vamos a filtrar y esto lo vamos a llevar a la estufa para secar y el peso que obtengamos de arena referido a la masa original del suelo que hemos analizado nos va a determinar el porcentaje de arcilla. Después lo vamos a sacar, eso lo vamos a poner en un baño a temperatura constante o relativamente constante, porque es un procedimiento que lleva mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a extraer es una solución, una suspensión de arena, de arcilla y limo. Eso se hace tomando una muestra de volumen determinado a 10 centímetros de profundidad. O sea, de la superficie de la suspensión, 10 centímetros. Eso está de acuerdo a la temperatura más o menos a los 3 minutos. Entonces, lo que vamos a recuperar en la pipeta va a ser una suspensión que contiene arcilla y limo. Después lo dejamos sedimentar. Aquí, limo y arcilla. Lo dejamos sedimentar y vamos a tomar a una profundidad ahora de 5 centímetros, vamos a tomar la suspensión, pero ahora la suspensión solamente va a contener arcilla. Acuérdense que la arcilla eran las partículas de menor tamaño. Una vez que saca, esto es más o menos a las 3 horas de iniciado el proceso de sedimentación. Más o menos, depende de la temperatura de la solución, del baño en el que también sumergimos. Entonces, la segunda alícuota vamos a tener solamente arcilla. Entonces, el esquema es muestreo del suelo natural, secado al aire, tamizado por 2 milímetros, se destruye la materia orgánica con agua oxigenada, sacamos la fracción mineral, dispersamos las partículas con el calgón, las partículas individuales, tamizamos para separar las arenas y las partículas dispersas lo ponemos a sedimentar y lo vamos a sacar las fracciones finas de arcilla y limo. Este es el esquema en fotos, pero bueno, lo pasamos rápido, después lo pueden ver ustedes, así no se hace tan larga la clase. Y bueno, los cálculos son los que están acá. La arena, como partimos de 100 gramos, de 10 gramos de suelo y queremos expresarlo en porcentaje, entonces el peso de la arena que hemos sacado, filtrado y puesto en estufa por 10, y el peso de la primera alícuota que contenía las arcillas y el limo,
por 250, ustedes tienen acá de dónde sale el 250, lo que hagamos a las 3 horas y media más o menos, que es la segunda toma, vamos a tomar las arcillas, el peso de la alícuota menos el blanco sería en realidad una solución de agua con el calgón y la agua oxigenada que puede llegar a tener. Todo eso por 250. Bueno, entonces, después, el limo, ¿cómo lo vamos a sacar? Como limo más arcilla, menos el valor de la arcilla. Y ahí ya tenemos el limo. Tenemos los tres componentes, la arena, la arcilla y el limo. Después tenemos el método Buyucos. El método Buyuco es un método mucho más sencillo, mucho más rápido, pero tiene un inconveniente que no produce la dispersión, la eliminación de la materia orgánica. Entonces puede haber partículas que aún aplicándole el calgón, se mantengan en forma de agregados, chiquitos pero agregados al fin. Entonces, se utilizan, a ver si lo puedo mostrar acá, se utilizan ya vuelvo, bueno. Se utilizan estos densímetros. Luis, Sí, discúlpame, llevamos bastante y se nos van a cansar los alumnos. Si vos querés este método, dalo por un pantallazo y que ellos después sí, pueden explorarlo y pueden leer más, si vos sí, querés. sí. Por eso justamente pasé todas las imágenes Claro. para simplemente Me, terminar con esto. me parece genial. Entonces, acá lo que tenemos son los distintos tipos de densímetros Buyuco, son densímetros, y la escala que tiene está marcando, en realidad lo que marca no es la densidad de la suspensión, sino que lo que está mostrando es el contenido de partículas en solución. Entonces, nosotros hacemos la misma tratamiento con el calgón, pero no hacemos separación de arenas. Entonces vamos a medir, a los 40 segundos vamos a medir la densidad de esta suspensión, porque ya las arenas, como ustedes lo vieron en la imagen anterior, ya estaba sedimentada a 40 segundos. Y vamos a hacer una segunda lectura de la densidad, en realidad de la concentración de partículas, a las 2 horas. Y en esas 2 horas solamente vamos a estar midiendo la concentración este, de arcilla. Queda en la presentación para que ustedes lo puedan ver, no es tan difícil de ver, y de última hay videos que le podemos subir después para que ustedes vean en forma práctica cómo se hace. No Robinson, porque Robinson no he encontrado yo videos en YouTube que puedan mostrárselo, pero sí de Buyuco. Bueno, yo por esta parte terminé, no sé si quieren hacer preguntas o la dejamos para después. Hay una pregunta nada más que es cuando vos explicaste cómo hacer la determinación al tacto de la textura, dice que más o menos qué profundidad debería tomar la muestra. En general lo que se hace en la toma de muestra es hasta los 20 centímetros. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, están tomando muestras a 15 centímetros, no más que eso. Depende, la profundidad va a depender de la profundidad de exploración que tengan las distintas especies que están ustedes manejando. Eso es la realidad. Claro. Si Bueno. tienen un árbol, van a tener que hacer profundidad mucho más profunda que si tienen una salea, que si tienen, qué sé yo, Bueno, hortensia. sí, por supuesto. Acá Andrea nos dice que si lo podemos colgar en el campus. Todas las clases están desde la presentación y la clase de la semana pasada y estas van a estar colgadas en el campus. Y otro material adicional para que vayan completando los temas. Yo voy a dar la estructura de suelo esta semana y la semana que viene lo que vamos a hacer, voy a dar un poco las características de los suelos de Argentina, así muy sintético, y me voy a centrar un poco en Entre Ríos, la característica de los suelos.
Bueno, empezamos. La estructura de suelo. Bueno, como venimos hablando de las partículas del suelo, que Luis les contó, que son arena, arcilla, limo, esas partículas se agrupan en agregados mediante la acción cementante de la materia orgánica. Esos agregados se pueden definir como un agrupamiento de partículas de suelo, arcilla, limo y arena, que se unen gracias a la materia orgánica, dejando espacios que nosotros le llamamos poro para que circule el agua y el aire. Esos agregados, a su vez, se disponen en otro arreglo, formando lo que le llamamos la estructura. Esos agregados se van disponiendo en un arreglo así uniforme, dejando lugar también a espacios que los llamamos espacios un poco más grandes, que son los macroporos, que dan lugar también a la circulación del agua, el aire y los nutrientes, y bueno, y por supuesto el desarrollo de la raíz, ¿no? Y para un buen anclaje de las plantas. Según el nivel de observación de la estructura, podemos caracterizarlas en macroestructura, que es la que se ve a simple vista en el terreno, en el campo. Si ustedes hacen una palada, clavan la pala en su jardín o en alguna plaza o jardín que le toque ver, ustedes van a poder ver macros agregados, que después yo les voy a contar qué características tiene. Y también hay un nivel de observación que es microscópico, que forma los micros, digamos, donde podemos ver los microagregados, que son partículas muy pequeñas, delgadas, que están unidas y que forman la microestructura. Con respecto a la descripción de una estructura de suelo, la podemos hacer por 3 puntos de vista. Uno de ellos es por el grado de agregación, se puede describir la estructura, por la clase, que sería el tamaño medio de la estructura, y por el tipo de agregado, que es la forma típica de la estructura. Bueno, según el grado de agregación, tenemos que el grado lo podemos definir como la intensidad de agregación del suelo y expresa la diferencia entre la cohesión y la adhesividad de los agregados. Luis nos habló de esa adhesividad, de las características que por ahí tienen las arcillas, de tener, digamos, de ser más cementantes, y sabemos que, bueno, que las partículas, venimos diciéndolo ya desde la clase anterior, que están unidas gracias a la materia orgánica, ¿no? Es como el cemento de eso. Bueno, acá podemos ver 4 grados de agregación, desde fuerte a una agregación nula. Una agregación de grado fuerte son suelos que no están alterados, que los agregados están bien formados, ustedes pueden ver ahí en la foto, y que son más duraderos, y cuando uno mira en el perfil del suelo, cuando extrae con la mano, para romper, para ver qué tipo de agregados, son agregados estables, digamos, y que quedan enteros, no se hacen migajas, como para decirlo así fácilmente. Después tenemos un grado de agregación moderado, que también no alterados, tienen agregados bien formados, pero ya tenés de distintas formas, un poco más gruesos y agregados un poco más finos. Entonces, cuando uno saca del perfil del suelo, puede distinguir distintos tamaños de estos agregados. Después tenés un grado débil de agregación,
que ya es deficiente, que directamente no, digamos, no queda el material muy agregado, sino que al tacto la mayoría de los agregados que quedan son muy, pero muy finos. Y una agregación nula, que es un suelo sin estructura, que puede ser o una gran masa cuando está húmedo, o puede ser suelto como una arenilla, una arena suelta que también no, digamos, no tiene una estructura definida. Bueno, de acuerdo a la clase, podemos distinguir los agregados en diferentes tamaños, finos a gruesos, muy gruesos o espesos. Y de acuerdo a los tipos de agregados, las formas. Hay, cuando ustedes miran, ustedes pueden ver en el perfil de un suelo, como yo les dije, hacer una palada o a simple vista pueden ver un tipo de agregado de forma granular o migajosa, que son más que nada partículas de arena y arcilla y limo que están agrupados en agregados pequeños casi esféricos. En este tipo de estructura el agua circula fácilmente. Y con respecto a su presencia, más que nada la van a encontrar en el horizonte A. Si ustedes ven, todo se relaciona con lo que fue explicando Luis. Y también vamos relacionando con la primera clase donde le dijimos que Luis también lo repasó, yo lo iba a repasar, pero como él lo repasó, es la composición del suelo. Estamos hablando siempre de una fracción mineral, una orgánica, agua y aire. Después, al margen, comentarios al margen que le voy mechando. Bueno, después, otra forma de los agregados, ¿sí? ¿Alguien prendió el micrófono? Bueno, es en forma de bloques, pueden encontrar. Son partículas que se agrupan en bloques casi cuadrados, con cortes angulares, donde ya hay un poco de resistencia a la penetración y al movimiento del agua. Ustedes vayan pensando si alguna vez les tocó en su casa, en una maceta, en el patio donde tienen el pasto, digamos, si les tocó ver algún tipo de suelo así como yo les estoy mostrando, o en algún cantero, en alguna plaza. Este arreglo en bloques que tienen estos agregados, ya la mayor presencia es en el horizonte B, donde hay más acumulación de arcilla. Es más pegajosa la arcilla, tiende a tener más cohesión. Después tenemos otro tipo que es prismática o columnar, donde, bueno, por supuesto, acá ven el terrón del agregado tiene forma de columna, ya también el agua ya circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. Acá también es característico de este tipo de partículas, es característico del horizonte B, donde hay mayor acumulación de arcilla. Y después tenemos, por último, la forma laminar. Las partículas de suelos están agregados como láminas que se van acumulando horizontalmente, y lo que hace es como una costra, o sea, ya el agua es difícil que penetre por acá. Y esto más que nada se puede encontrar en los suelos boscosos, en el horizonte A, o en suelos formados por arcilla. Bueno, esos son los 4 tipos de agregados que podemos encontrar. Tenemos una propiedad que es la estabilidad estructural, que nos permite
saber la solidez de esos agregados del suelo. La resistencia que poseen frente a una acción, a un factor externo que puede ser una gota de lluvia o humedecimiento secado repentino del suelo, lo podemos medir con la estabilidad estructural. Los factores que afectan la estabilidad estructural son los componentes que tenemos, tanto minerales como orgánicos, la actividad biológica, favorece la estabilidad estructural, el clima, el impacto de la gota de lluvia, el viento, eso del humedecimiento, secado repentino puede romper los agregados, el laboreo del suelo y los cationes intercambiables. Todo esto es muy importante porque depende de la estabilidad estructural, va a depender lo que es la infiltración, va a tener influencia sobre la infiltración del agua, la compactación de los suelos, la resistencia a la erosión. Eso que hablamos hoy del viento es, bueno, producto de la erosión eólica. Si tenemos partículas muy finas o una estructura casi nula, como les mostré, por supuesto que por acción del viento esas partículas son arrastradas y se va perdiendo los horizontes que le mostró Luis, sobre todo el primer horizonte. Eso es, digamos, es el proceso de erosión, que puede ser también por el agua. También el agua combinado con, o sea, una intensidad de lluvia combinada con la pendiente del terreno y una estructura muy débil o nula, puede hacer que el agua no infiltre y arrastre hacia la zona baja toda esa tierra suelta que está en superficie. Si tienen alguna pregunta, vayan interrumpiendo y si no, al final hablamos. Bueno, entonces, vamos terminando ya. Hablamos del agregado de suelo. El agregado de suelo lo mostró Luis, ya lo venimos mostrando, y dijimos, esto es a modo de un resumen y para que vean la importancia de la estructura de un suelo. Tenemos un agregado del suelo que se une con otros agregados de suelo en una forma homogénea, dejando un buen tamaño de espacios, de poros, para que circule el agua, circule el aire, para que puedan penetrar las raíces, para que puedan circular los nutrientes. Y eso, ese diseño, digamos, como para hablarlo así, nos da un indicio que hay una buena estructura. Después tenemos otra forma de disposición de los agregados, que es más, digamos, como que no sigue un patrón definido, no deja esos huecos, poros, que le llamamos, vamos a hablar con propiedad, los poros. Después va a haber una unidad donde vamos a hablar de la porosidad. Estos poros donde circula el aire, el agua, son deficientes, nulos, la verdad que no siguen un patrón definido como para que pueda circular el agua o anclarse las raíces, ¿no? Y esto podría darnos indicio de una mala estructura. ¿Por qué nos interesa que haya una buena estructura? ¿Por qué? Se dice que nos da un indicio de la salud del suelo, ya que nos permite la circulación del agua, del aire, evita la compactación. Si tenemos compactación, que es la acumulación de
de los agregados sin que haya porosidad, eso hace que el agua no penetre, se escurra o llevándose los agregados, como les expliqué, digamos, favoreciendo la erosión y llevándose los agregados hacia las partes bajas. Después, una buena estructura aireada con agregados uniformes, así como les mostré en el gráfico anterior, permite que las raíces penetren por esos poros y puedan anclarse las plantas, puedan absorber los nutrientes. También permite, bueno, la infiltración del agua, es lo que venimos hablando, para que esté disponible para las plantas. Resiste al impacto de la gota de lluvia. No sé si ustedes vieron que a veces cuando llueve, si no hay una buena estructura, se quedan desarmados, o sea, queda, como yo les dije hoy, una estructura nula con mucho polvillo. Y hasta a veces cuando llueve, al principio o cuando ustedes riegan, si han visto en algunas partes, no penetra el agua cuando tenemos ese tipo de estructuración nula, bien polvulenta, digamos. El agua se escurre, es como que produce una hidrofobia y no penetra. Ustedes lo pueden ver en alguna maceta que ya tengan la tierra por mucho tiempo o en algún cantero que ven que que la tierra no absorbe el agua. Después, bueno, por supuesto que un suelo con buena estructura es mucho más fácil de cultivar. Y yo había pensado como último, mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, acá pueden ver que a veces esto que yo les estaba diciendo, una mala estructura, sin materia orgánica, con agregados muy finos, lo que hace es por ahí hacer una capa en la superficie del suelo que no permite la infiltración del agua, por supuesto, pero también cuando uno siembra, no permite, es como que forma una costra que no permita también que emerge la semilla, que emerja la planta que ha germinado. Acá tenemos un ejemplo de un césped, seguramente por ahí les puede tocar recuperar algún patio, algún jardín, alguna plaza que tiene este problema. Bueno, ahí yo encontré unos videos que van a estar colgados en el campus, que por ahí dan tips para recuperar esto. Ven que si ustedes se fijan, es un suelo bastante pobre, desprovisto, que tiene como una capa acá que es difícil que penetre el agua. Por ahí sí tienen que recuperar. O lo mismo, piensen en un jardín, bueno, que ustedes plantean, hacer una pileta, hay todo un movimiento de tierra, quizás entra una máquina que no hacen el pozo a mano, sino entra una retro, les pisa el suelo, queda compactado. Bueno, todo esto, nosotros le explicamos todo esto para que ustedes tengan herramientas para tomar decisiones después de qué técnicas de manejo aplicar para poder recuperar digamos, esas situaciones que ustedes pueden tener, llevándolo a lo concreto del jardín, ¿no? Si ustedes ven acá, este gráfico también me gustaba mostrárselo porque, fíjense, como venimos hablando, el suelo ideal tiene el 50% de sólidos, que son los minerales, y la materia orgánica, y el 50% es de agua y aire. Y ven, por ejemplo, acá, cómo es el crecimiento y cómo favorece el enraizamiento. Esto también, a ver, cuando las raíces se mueren, van a contribuir a la materia orgánica. Es un ciclo. Ustedes tienen que mirar como un sistema todo.
todas estas raíces después van a hacer que haya más materia orgánica todavía y va a ir mejorando siempre el suelo. Después ya un suelo compactado, ya vean cómo se ve. Ya el enraizamiento es diferente, solamente en la parte superficial, después ya empieza a haber una costra, digamos, se empieza a ver más resistencia a la penetración de las raíces, a la infiltración del agua, el desarrollo también de las plantas. Esto también, algo que yo les quería hablar, a ver, miren como un sistema todo. Nosotros damos suelo, pero también en botánica, pueden aprender a ver, digamos, qué características tienen las plantas, qué plantas se adaptan mejor a los climas, eso también en ecología, lo que vieron en química cuando le hablamos de los coloides, de los carbonatos, vean que todo tiene que ver con todo y hay que pensar en un sistema en sí. Lo mismo cuando van a ver en meteorología todo lo que es la infiltración, también el agua, las precipitaciones, la velocidad, la intensidad de las precipitaciones, las temperaturas, todo, digamos, piénsenlo como en un sistema. Cuando vayan viendo las clases, vayan tratando de acordarse qué dieron en cada clase y vayan hilando y pensando en una plaza, en su jardín, en su patio, en algo que como para ver la aplicabilidad de todo. Nosotros lo que le damos es herramientas para que ustedes después, frente a ciertas circunstancias, tengan esas herramientas para resolver los problemas que se les presentan. Bueno, y esa es todo por hoy de lo de estructura.